Hola, mi nombre es Adolfo Espina, soy egresado de la Universidad Autónoma de Occidente en el año 99. Les vengo a hablar sobre una máquina de dibujo cartesiano que estoy trabajando desde hace unos años, que me surgió la inquietud cuando me dejaron una máquina fotocopiadora en mal estado para revisión. Una persona conocida, como yo trabajo en el área eléctrica, pues para ver si se podía reparar. Pero al ver que no se podía reparar porque era muy vieja, él me dijo que la desbaratara y la tirara a la basura. Por esa misma época, una empresa que le hago montajes eléctricos me contrató para ensayar una máquina CNC de corte láser. Entonces al desbaratar la máquina fotocopiadora, vi que tenía muchos motores como este, que son motores paso a paso, y vi que podía, reciclando esos motores, construir una máquina CNC. Entonces me dediqué a mirar videos por YouTube y construí primero una router. Con esa router le monté un motor Dremel, y con ese Dremel pues lentamente fui aprendiendo a construir piezas en MDF. Llegado en el 2019, me surgió la idea que participé en algo que se llama Clubes de Ciencia. Entonces adquirí la máquina que ven al lado derecho, que es una máquina de dibujo, un plotter de dibujo. Entonces me surgió la idea de volver los tableros borrables en máquinas de CNC, para que los estudiantes pudieran aprender la robótica utilizando el tablero sin perder la utilidad del tablero, que es la de uno escribir con un marcador borrable. Al mirar uno la robótica en Colombia, vemos que nuestro país está con respecto a otros países, está muy quedado. Por ejemplo, la imagen que les muestro es del año 2019, donde Corea del Sur, por ejemplo, tenía 2.145 robots por cada 10.000 obreros, mientras que en Colombia existían prácticamente un robot por cada 10.000 obreros. Para el año 2021, esta imagen la tomé de internet esta semana, el lunes. Vemos que mientras Corea del Sur en el 2019 era el primero en tener sus plantas automatizadas por cada 10.000 obreros, para el 2021 Singapur ya le tomó la delantera con 4.559 robots por cada 10.000 operarios, mientras que Colombia apenas está en 3.4 robots por cada 10.000 operarios. Entonces me parece que en nuestro país hace falta como motivar a los estudiantes para que miren la computación y la robótica como algo para su presente y su futuro. Un robot es algo que uno le hace una programación y él hace lo que uno le diga. Él solo hace lo que uno le diga, nada más. ¿Qué ventajas tienen los robots? Los robots por ejemplo, toda la tecnología que manejamos hoy en día, como son los computadores, los celulares, todo, televisores, todo es hecho con robots. Para que una persona, por ejemplo, construyera un computador sería prácticamente imposible, porque los microprocesadores son cosas muy pequeñas y por ejemplo, con un cautín no podría fabricar nada de eso. Eso se necesita mucha tecnología. Por eso está el interés mío en esta práctica. Las desventajas de los robots, como hemos visto, es que pueden acabar con mucha mano de obra. Por ejemplo, hace unos años en el Valle del Cauca, de los ingenios cuando automatizaron las plantas, pues sacaron a muchos operarios de corte. Pero desafortunadamente, si uno no se pone a tono con los otros países, no puede ser económicamente viable. Va a nuestro país cada día a cerrar más empresas. Entonces tenemos que
tenemos que ponernos a tono y incentivar la robótica en los estudiantes. Aquí les hablo de la máquina que yo construí. Aquí, por ejemplo, se ve uno de los motores que le saqué a la fotocopiadora, que es, para este caso de la router, sería nuestro eje X. Por ejemplo, en esta máquina que se aprecia aquí en la mesa de trabajo, nuestro eje X sería este. Nuestro eje Y y nuestro Z nos lo daría un servomotor que está aquí ubicado. En esta máquina los 3 ejes son motores paso a paso que saqué de esa máquina. Este corresponde al tableboard al que estoy construyendo. Este mecanismo es el que me sube el lapicero. Cuando él está dibujando, por ejemplo, si tuviera un láser no necesitaría un eje Z porque el láser lo único que necesitaría sería apagarlo cuando no necesitara que dibuje. El objetivo principal es que las empresas, tanto públicas como privadas, en vez de botar las cosas como son computadores, fotocopiadoras y todo lo que tiene esta clase de motores, los donaran a los colegios, tanto públicos como privados, para que los estudiantes pudieran crear cosas con ellos. Por ejemplo, en esta imagen se ve una CNC parecida a esta, pero construida con unidades de DVD. Los motores paso a paso son los pequeñitos que se ven al lado del lapicero. Entonces un motorcito de esos nos da el eje X, el eje Y y un servomotor igual a este nos da el eje Z que nos levanta el lapicero. Entonces, Albert Einstein dijo una vez que la mente es como un paracaídas, si no sirve, si no se abre. Si a los estudiantes no se les motiva, ellos se van a ir hacia otros caminos, hacia el camino, por ejemplo, del dinero fácil, que lo podemos ver hace muchos años en nuestro país, que la cultura del narcotráfico creó una mentalidad de conseguir las cosas rápido. Y estas cosas requieren un esfuerzo. La idea es motivar a los estudiantes de que no es difícil, es algo que solo requiere dedicación. Y la idea es que abran la mente. Una máquina CNC es un control numérico computarizado. Ella hace lo que nosotros le digamos, cualquier robot hace lo que nosotros le digamos. Mucha gente no quiere los robots porque pueden ser creados para la guerra o que acaban con el trabajo. Pero como dije anteriormente, la tecnología que tenemos ahora no sería posible sin los robots. Mi interés por las máquinas de dibujo surgió por una máquina que se llama Polar Graph, que eso es de origen inglés. Como vemos en la imagen, ella funciona con unos contrapesos. La primera máquina que yo creé fue así, parecida a la imagen que ven ahí. Entonces uno coloca el lapicero en la parte central y por gravedad se mueve y se mantiene en equilibrio, parecido a lo que yo hice al tablebot. El cerebro de esta máquina, como de todos los equipos de computador, lo que sea, celular, lo que sea, para nuestro caso utilizamos el cerebro, es un Arduino, que es una tarjeta de bajo costo, que se encuentra muy fácil en el mercado, tanto colombiano como extranjero. ¿Cuál es la ventaja de tablebot, por ejemplo? Que es de software libre y hardware libre. Nadie te va a pedir derechos de autor ni nada. Además, en internet encuentras mucha información en español. Cuando yo empecé con Polar Graph, toda la información que encuentras es en inglés. Entonces, por eso, aunque aprendí mucho con él, cambié a otro programa, a otro sistema que son las máquinas de dibujo en base a Arduino que utiliza Universal G-Code Center. Ese es el programa que trabaja con Arduino, con el que podemos visualizar las cosas que creamos. ¿Qué partes componen una CNC? Una CNC por muy compleja que sea, va a tener siempre los mismos componentes. Necesitamos un computador para mirar el programa,
necesitamos unos motores paso a paso. Y necesitamos, el programa viene en código G, que es el que la máquina entiende. Todas las máquinas CNC tienen un programa. ¿Por qué? Porque los dibujos necesitan, ellos en una imagen JPG o PNG no la pueden ver. Ellos necesitan un plano cartesiano con códigos para saber en qué posición se encuentran. En una máquina CNC encontramos dispositivos de entrada, que es el mecanismo por el cual el código es introducido en el control de la máquina. Pueden ser un puerto USB, una memoria. Para este caso yo estoy utilizando una memoria USB donde trae la información. La unidad de control, aquí por ejemplo vemos el sistema de accionamiento. Tenemos nuestro Arduino. En nuestro Arduino tenemos el motor paso a paso, que es el que yo tengo aquí en mi mano. Pero él directamente conectándolo a la tarjeta Arduino no funcionaría, necesita un drive, que es el sistema que lo acciona. Y claro está, para cualquier tipo de máquina CNC, puede ser corte láser, plasma, router de madera, necesitamos una persona capacitada, cualificada. El objetivo de esto es calificar a las personas a que aprendan a utilizar esta tecnología, que lo vemos en las máquinas CNC, en las impresoras 3D, las máquinas de corte, todos son el mismo sistema, todos. Para ella tenemos, por ejemplo, las guías lineales en que ellas se desplazan. Por ejemplo, aquí en la máquina que tenemos aquí en el panel, en el panel de trabajo, ella se mueve en unas varillas de 8 milímetros. En la imagen que se ve en el computador tenemos una que se llama guía lineal, que esas son más precisas. Dependiendo del trabajo que uno vaya a hacer, así mismo determina qué guía lineal voy a utilizar. Si voy a utilizar, por ejemplo, para un trabajo de mucha precisión, este tipo de, por ejemplo, las correas no me servirían porque ya no dan esa precisión. Por ejemplo, aquí tenemos otro sistema de ejes lineales que también da buena precisión. Y todo requiere un soporte. Por ejemplo, el soporte de pues sería la estructura de madera. Es la transmisión. Por ejemplo, la transmisión de la que está aquí en la mesa de trabajo es una correa dentada de 6 milímetros de ancho. Aquí tenemos para máquinas más especializadas unos husillos de bolas. Esta correa dentada es la que yo manejo en esta y en Tablebot, es la misma. ¿Por qué? Por los costos, es mucho más económico. Por ejemplo, aquí tenemos los componentes que nos hacen esta maquinita, por ejemplo. Necesitamos la tarjeta Arduino, que sería la parte donde están los drive que me controlan los motores paso a paso. Yo tengo un lapicero aquí en esta maquinita. Para los componentes eléctricos usted puede colocar un láser de corte. Necesito una fuente de voltaje que me va a alimentar mi tarjeta Arduino. Aquí tengo el cerebro de mi tarjeta Arduino, el componente principal. Por ejemplo, en la parte inferior se ve la tarjeta. Sobre ella montamos una chill y sobre la chill van los drive que me accionan los motores. Este es nuestro motor paso a paso, NEMA 17, que es el que se puede mover con este drive. Cada motor, dependiendo del tamaño, necesita un drive diferente. Entonces tenemos el computador, la interfase que es la tarjeta de memoria, tenemos los drives y los motores. Ese es el sistema que requiere para mover nuestra máquina. Los adicionales están los tornillos, los finales de carrera. Esta máquina, por ejemplo, es muy sencilla, no tiene eso. El software que yo utilizo se llama GRBL Control.9J. ¿Por qué utilizo este software? Porque es de código abierto. Entonces, dependiendo de la precisión que uno quiera, pues va a tener diferentes software. Este es el que yo construí, lo he ido construyendo lentamente en base a... Todavía está en funcionamiento porque no funciona bien. Ahí se puede apreciar que tiene un contrapeso. Ese contrapeso se lo coloqué porque si no, la imagen, como está en posición vertical, el lapicero iba a perder pasos y el dibujo me iba a quedar muy distorsionado. Entonces, ¿cuál es la función de eso? La misma función de que tienen cuando montamos en un ascensor, por ejemplo.
El contrapeso hace que el motor trabaje menos y utilice un motor pequeño, porque si no le colocara contrapeso necesitaría un motor muy grande. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro eje X. Nuestro eje X está con un motor NEMA 17 y que nos da Arduino, nos da la capacidad de, por ejemplo, clonar un eje X o clonar un eje Y. ¿Para qué? Por ejemplo, en esta máquina nomás tengo dos motores, uno aquí y otro en la parte posterior. Pero como la que yo hice es más grande, para que cuando el lapicero se está desplazando no se me quede, entonces le tuve que colocar otro aquí en esta parte de abajo. Entonces Arduino nos da la capacidad de que podemos clonar un eje. Este es mi eje Y, el que vimos en la imagen anterior, y él también está accionado por correas. Y este es nuestro lapicero, parecido al sistema que está aquí en la imagen. El de acá también se levanta con un servomotor, sino que es un servomotor más grande, que tiene más fuerza. Este es muy pequeño y no me va a poder levantar esta estructura. Los elementos adicionales que encontramos en una CNC son los rodamientos. Yo escogí unos rodamientos que vienen en B, porque mi estructura, la que utilicé, fue un ángulo de aluminio de 2 pulgadas. ¿Por qué un ángulo? Hubiera podido escoger una varilla, ahora las impresoras de 3D, por ejemplo, vienen en una estructura de aluminio cuadrado. Pero ¿qué pasa? Esto es más costoso y más difícil de conseguir. Mientras que consiguiendo una barra de un perfil de aluminio es más económico. Aquí vemos nuestra tarjeta Arduino. Ella tiene pues como todas las tarjetas de control, tiene unas entradas analógicas, unos pines donde está la potencia, donde voy a conectar mi fuente de voltaje, por ejemplo. Las salidas digitales, donde voy a conectar diferentes. Todo lo que con Arduino, ¿cuál es la ventaja de Arduino? Que uno puede hacer muchas cosas con ellas, entre ellas una máquina CNC. Pero el Arduino lo utilizan para hacer, por ejemplo, sensores de movimiento, para hacer robots de balanceo. Arduino es una plataforma que tiene en cuenta mucha información que pueden conseguir muchos proyectos los estudiantes. Aquí vemos el Arduino que yo utilicé, donde se puede ver dos drive para tanto el eje X, eje Y, y en la parte derecha donde se ve un cosito cuadrado de aluminio es un disipador de calor. Ese sería nuestro eje clonado, que sería nuestro eje X. Y el servomotor, uno lo conecta con estos cablecitos que se ven aquí a unos pines respectivos. Esta es la tarjeta que me da la oportunidad de utilizar, eso se llama una chill. Entonces uno lo coloca sobre la tarjeta Arduino y con ella podemos evitarnos la gran cantidad de cables, porque uno la ensambla como ensamblar un juego Lego. Uno va ensamblándole cosas ahí al Arduino. Entonces aquí, por ejemplo, donde en la imagen anterior podemos ver que sobre estas cositas estaban instalados los drives que mueven nuestros motores y en los pines respectivos el servomotor. Este es un drive. Por ejemplo, para este motor que yo tengo en mi mano, NEMA 17, este es el drive que necesito. Si tuviera un motor paso a paso más grande, este es un motor paso a paso bipolar. Si tuviera un motor más grande, este drive no me serviría porque él tan solo maneja 2 amperios. Aquí, por ejemplo, vemos el programa UG Universal G-Code Center, una versión con la que podemos utilizar nuestra máquina CNC. Yo cogí el logo, lo convertí por un programa que se llama Inkscape, lo convertí a código G para mostrarles cómo se podría, una aplicación de Tablebot. Entonces uno aquí, por ejemplo, yo ya descargué el programa en el computador y le doy para que se inicie, para mostrar cómo funcionan las máquinas de dibujo CNC. Ellas funcionan de acuerdo a lo que vimos en nuestra primaria, en nuestro bachillerato, con que arrancamos. Cuando uno ve matemáticas, ve los ejes cartesianos.
Las máquinas CNC las máquinas de dibujo son las máquinas más fáciles de las máquinas que uno puede ver de este tipo porque solo tienen un eje X y un eje Y. Y nuestro eje Z es un lapicero. Entonces, la idea de Tablebo es que los estudiantes a través del reciclaje de motores, bien sea por ejemplo uno puede hacer con la unidad de dividir de los computadores viejos, puede hacer una CNC muy sencilla. No se necesita equipos tecnológicos muy costosos, ya que los computadores cada vez vemos que los reciclan más, y de la unidad de dividir uno puede hacer una máquina con lo que los estudiantes podrían hacer maquinitas como estas e ingresar al mundo de la CNC, que es un mundo muy, muy interesante. Por ejemplo, aquí este programa nos dice que va a durar aproximadamente media hora, las filas, todo, nos va mostrando todo. Ahí va, por ejemplo, en el punto amarillo que se ve aquí en la imagen, ese es nuestro lapicero. Si miran aquí, en la máquina, ¿por qué hubiera sido más fácil construir una máquina horizontal, una máquina CNC como las de corte láser que uno ve en muchos negocios? Pero ¿por qué escogí Tablebot? Porque es con un lapicero, que un lapicero cuesta 700 pesos. Además, si tengo una máquina láser, necesito implementar un sistema de extracción de humo, necesito protegerme de los ojos. O sea, va a ser muy costoso para implementar eso en un colegio. Además me va a ocupar mucho espacio físico, mientras que una máquina vertical uno la puede ubicar en una pared donde tenemos nuestro tablero borrable. Como las correas vienen por metros, podríamos ubicar una máquina, por decir algo, de 1,5 metros de alto por 3 metros de largo. Y eso no le quitaría espacio al salón de trabajo de los estudiantes, sino que cuando ellos tuvieran, por ejemplo, la asignatura de sistemas, que la asignatura de sistemas tuviera que ver con robótica, no solo sistemas, porque una persona que deja la robótica a un lado, un país, una generación, está quedándose a la rezagada con respecto a los demás países. Como les mostré al principio, que es la motivación principal. La idea es que las personas, los estudiantes, abran su mente y vean que con cosas que tienen en su casa, en vez de desecharlas, creen cosas con ellas. Un computador cualquiera tiene una torre, una unidad de DVD, muchas veces vemos que lo tiran cuando pasa la gente comprando basura por kilos. Entonces la idea es esa. Aquí podemos ver cómo va dibujando la maquinita. Escogí ese logo pues porque es de ahora, porque en el próximo mes vamos a ver eso, que la alcaldía ha invertido mucho esfuerzo en los Juegos Nacionales, y por eso lo quise dibujar. Aquí seguimos con la presentación. Como les decía, para que la máquina me pueda leer eso, necesita un programa que se llama Inkscape, que ese programa es de código abierto. En Tablebot yo lo hice y ese fue el resultado que obtuve. Como pueden ver en el dibujito, la máquina de Sebastián de Belalcázar quedó un poquitico hacia arriba. ¿Por qué? Porque todavía no la he logrado calibrar bien, porque el contrapeso tiene que ser exacto. Es como en un ascensor. Si un ascensor no tiene los contrapesos adecuados, usted va a sentir que cuando sube o baja le va a sentir un tironazo. El ascensor no va a funcionar bien. Igual esta máquina, si estuviera bien calibrada, el dibujo habría quedado como es el logotipo original de la imagen de los Juegos Junior para la sede, que es Cali. Pero la idea es esa, seguir adelante y
despertar la motivación en las personas que vean que con cosas sencillas también con cosas que la gente considera basura se pueden hacer cosas muy interesantes, se puede crear arte. Aquí en el ejemplo escogí a un futbolista que nació en Ginebra, que es Miguel Calero. ¿Por qué Miguel Calero? Porque uno de los centros deportivos que va a actuar en los Juegos Panamericanos lleva su nombre. Entonces, vamos más adelante a mirar un video donde se va a apreciar también cómo se dibujó la imagen por medio de un programa que se llama Skiglycam. Skiglycam es un programa, que aquí está el enlace, que si uno se mete a esa dirección, puede tomarse una foto, descargar una foto y hacer la imagen en líneas sinusoidales. Aquí está la imagen después de cuando ya está terminada. Pero más adelante vamos a mirar cómo se realizó ese video. Uno en Skiglycam uno le tiene que manejar el número de líneas. Entre más líneas, pues más resolución voy a tener. Escoger un color adecuado. Yo, por ejemplo, escogí un color azul, pues desafortunadamente no se ve muy bien la imagen anterior, pero básicamente si hubiera escogido un color negro, hubiera quedado mejor. Es una aplicación muy sencilla para uno darle una aplicación a las máquinas de dibujo, como pueden ser de entretenimiento, dibujar personas. También puede hacer trabajo como de corte láser. Por ejemplo, yo en Tablebo escogí un medio pliego de un papel que se llama un papel parecido al del papel de regalo, papel arte. Entonces, de una dirección Interp que se llama Template Maker, descargué, que eso es gratis. Todos los software que yo he usado en esta máquina, tanto el hardware es gratis, porque la idea es no generar costos ni para la persona, los costos de los software son muy costosos y todo lo que sea pagado es costoso. Entonces de ahí pueden descargar, yo descargué unos sobrecitos de esos que usan las personas para cuando van a la fiesta de lluvia de sobre. Descargué modelos diferentes, los dibujé. Más adelante se puede mirar el video de cómo lo hice y aquí está el resultado, que son 2 sobres para lluvia de sobre cuando ya los terminé. Aquí está el video la imagen final de Tablebo cuando quedó terminado. Yo lo recorté con una tijera, pero si lo hubiera implementado con una máquina láser, pues el láser automáticamente me hubiera cortado todas las piezas y lo único que habría hecho sería pegarlas. Pero como ya les dije, por el tema de que es más bien una máquina didáctica y bajo costo, pues lo más económico es un lapicero. Y el espacio, que una máquina de corte láser, si ustedes han ido donde las tienen, ocupa mucho espacio. Para terminar, aquí les voy a dar el enlace donde va a mostrar un video de una máquina de última generación de robótica, que es una empresa de Alemania que se llama KUKA, que ellos tienen robots que hacen todo lo que tiene que ver con ellos fabrican robots para lo que el cliente necesite. Por ejemplo, este enlace es el video es sobre un robot en las salas donde fabrican las obleas para computadores, que es un robot que funciona a las 24 horas. Este robot se carga inalámbricamente, como ya vemos en muchos dispositivos celulares. Entonces, este robot, si miran el video, pueden ver que funciona en un ambiente libre de polvo. ¿Por qué? ¿Por qué donde fabrican chips y todo eso tiene que ser libre de polvo? Porque las piezas, los transistores que yo voy a utilizar son muy pequeños. Es algo que a uno no le cabe en la mente la cantidad de chips que caben por milímetro cuadrado. Por ejemplo, la tecnología de los celulares que viene ahora, dicen que es una tecnología de 3 nanómetros. Y 3 nanómetros, yo no sabía qué era eso hasta que me puse a mirar esto de la robótica. Me surgió la inquietud y entonces me metí a internet y miré que en 1 milímetro cuadrado caben
según eso que muestran en ese video, 290 millones de transistores en 1 mm². Entonces, Colombia, por ejemplo, está, para fabricar una cosa de esta, yo creo que está muy lejos de hacerlo. Esa tecnología es en nuestro país está muy lejos. Entonces, la idea de Tablebo es abrir la mente de los estudiantes para que vean que lo que ellos utilizan, como son los computadores, celulares, se fabrican con robots y que los robots no son tan difíciles de construir. Con un simple unidad de DVD lo podemos hacer. Con una unidad de DVD, desbaratando una impresora vieja, sacando sus motores paso a paso. Arduino nos da muchas oportunidades y Arduino es una plataforma libre. Fuera de Arduino hay otras tecnologías como Raspberry Pi, que es un poquito más costosa, pero para las personas que la pueden adquirir, pues tiene muchas más ventajas, mucha más capacidad que Arduino. Arduino nos da esa ventaja de que hay mucha información en español y hay mucha gente que trabaja. Si miran, por ejemplo, en YouTube está, por ejemplo, de aquí de Colombia está el profe García, donde encuentra mucha información sobre este tipo de máquinas, impresoras 3D, él ha hecho máquinas de corte láser. Está otra de España, que es el señor Ferrete. Está uno de Nariño, que es Editronics. Hay muchas personas que se dedican a abrir la mente de las personas. Solo necesitan que las personas busquen lo que les va a producir algo positivo para su vida. La robótica es el presente y es el futuro. Y si Colombia no se pone tanto el sector público como privado, no se pone a tono con esto, pues nos vamos a quedar relegados y muchas más personas de nuestro país se van a tener que ir para el extranjero a buscar trabajo, porque las empresas aquí, desafortunadamente, si no se invierten en tecnología, pues no van a poder competir con la automatización que vimos, por ejemplo, como Singapur, con el mismo México. Entonces, ahí les dejo la inquietud para que miren estos videos y abran su mente y miren tanto el sector público como privado, cómo colaborar con las instituciones educativas para que no solo se queden haciendo bombillitos, que uno ve que los estudiantes en la primaria los ponen todavía, aquí en Colombia, aprender un bombillito con una pila y un interruptor. Mientras que en Europa, Estados Unidos, todos los países que van a la vanguardia, los estudiantes de primaria trabajan con Arduino, con Raspberry Pi, hacen cosas que están muy lejos de la primaria en nuestro país. Entonces, la idea es esa, que los estudiantes, las instituciones públicas y privadas se pongan en sincronía, se sincronicen, porque si no nuestro país va a seguir quedando relegado. Muchas gracias por haber visto mi presentación.